Hola, ¿qué tal amigos? En esta serie de videos vamos a estar hablando acerca de distintos tópicos de medicina, para lo cual vamos a utilizar el First Aid USMLE de Estados Unidos para prepararse para las especialidades médicas en Estados Unidos. Vamos a empezar con lo que es la cromatina. El ADN existe en forma de cromatina condensada que pueda caber en el núcleo. Se dice que el material genético que se encuentra dentro del núcleo, si lo estiramos, puede llegar a alcanzar hasta 1 metro, entonces tiene que caber dentro del núcleo. Y por lo tanto es que el ADN existe en una forma condensada dentro del ADN, dentro del núcleo, ¿no? El ADN se enrolla 2 veces alrededor de un octámero de histona para formar un nucleosoma, lo que se conoce como cuenta de Perlas. Vamos a ver en qué consiste ese octámero de histonas en una gráfica. Bueno, para adelantar, este es el octámero de histonas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octámero de histonas que alrededor al cual se enrolla justamente el ADN, ¿no? El ADN que está aquí, como vemos, en doble cadena, doble hélice, una cadena de doble hélice, ¿no? Ya, entonces este ADN se va a enrollar alrededor de la histona, ¿no? Dos veces, y va a estar, digamos, agarrado, sellado por el H1 histona, aquí. Y esta unidad se va a conocer como nucleosoma, ¿yes? Nucleosoma. Tanto el octámero de histona más el ADN enrollado 2 veces, más el histona H1, todo esto se va a conocer como nucleosoma. Y esta estructura así sueltita en nucleosomas se conoce como eucromatina, que va a ser fácilmente eh, transcribible, ¿no? Que se va a poder transcribir y expresar la información. A su vez, esto se va a ir agregando, estas cuentas de perlas, cada uno de estos nucleosomas se van a ir agregando para formar un enrollamiento y posteriormente un super enrollamiento, ¿no? Este super enrollamiento, en el cual la cromatina va a estar bastante condensada, se va a conocer como heterocromatina, ¿ya? Heterocromatina altamente condensada. Cromatina altamente condensada, que posteriormente va a dar lugar a lo que se conoce como cromosomas, específicamente los cromosomas en metafase, como los podemos observar con las cromátides hermanas. Bueno, vamos a regresar un poquito. Entonces el H1 se une al nucleosoma y al ADN, estabilizando la fibra de cromatina. Los grupos fosfato dan al ADN su carga negativa. El ADN en general tiene carga negativa y va a ser dado por los grupos fosfato, ¿ya? En cambio, las histonas tienen carga positiva, ya, y esta positividad de las histonas va a ser dado por los aminoácidos lisina y arginina. Por lo tanto, positivo y negativo se van a unir y toda la estructura va a formar un nucleosoma. En la mitosis el ADN se condensa para formar cromosomas. La síntesis se condensa, se empaqueta. El ADN se empaqueta para formar cromosomas en la mitosis. Generalmente en estadio de interfase el ADN está totalmente suelto en el núcleo. Totalmente sueltito. Pero se va a condensar para formar las cromátides hermanas, ¿no? Para formar las cromátides hermanas en la mitosis solamente, ¿ya? La síntesis de ADN e histonas ocurre en la fase S del ciclo celular. Fase S de síntesis del ciclo celular. La síntesis de ADN e histonas ocurre en la fase S del ciclo celular. Las mitocondrias tienen su propio ADN, eso sí es cierto, el cual es circular y no utiliza histonas. ¿Qué son las mitocondrias? Son organelas intracitoplasmáticas, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos explicado. A modo de resumen, el ADN se enrolla 2 veces alrededor del octámero de histona. Esto es sellado por el H1 histona. Todo esto se conoce como nucleosoma. Y esto va a formar una especie de cuenta de perlas que se van a super enrollar, ¿no?
Esta es una imagen de microscopía electrónica. Todo lo que vemos acá es el núcleo. Todo esto es el núcleo, ¿ya? Esta zona va a ser la heterocromatina, esta zona es la eucromatina, NU representa el nucleolo. Entonces decíamos que la heterocromatina es una zona altamente condensada de cromatina, por lo tanto se ve negrito en la microscopía electrónica. La eucromatina, que es la estructura más sueltita, que es todo esto, se ve blanco en el microscopio electrónico. Entonces la eucromatina es la estructura más sueltita y es la que se va a transcribir. Esto es la eucromatina. Esta cadena de perlas, hasta aquí sería, sueltita, es la eucromatina. Es decir, cromatina que se puede transcribir y que se observa blanco, toda esta zona blanca, en el microscopio electrónico, ¿no? Bueno, entonces la heterocromatina, que es esta zona oscurita, aparece oscuro en el microscopio electrónico, es transcripcionalmente inactivo, estéricamente inaccesible. Es inaccesible porque, como pueden ver acá, está súper enrollado. Aquí no puede acceder ningún ARN polimerasa para poder transcribir, ¿no? Entonces la heterocromatina está muy compacta, tan compacta que no se puede transcribir. Hay una alta metilación y una acetilación disminuida. Bueno, una mnemotecnia es mute, ¿no? Vamos a ver más adelante. Heterocromatina es altamente condensada. Heterocromatina está altamente condensada, ¿no? Highly condensed. Heterocromatina está altamente condensada. Los cuerpos de Berg, que son cromosomas X inactivos, pueden verse en la periferia del núcleo. Serían estas zonas, ¿no? Estas estructuras negritas serían los cromosomas X. En cuanto a la eucromatina, que ya dijimos que es esta zona blanquita, ¿no? Es menos condensado y aparece ligero en el microscopio electrónico. Es transcripcionalmente activo y estéricamente accesible, ¿no? Eu verdadero, verdaderamente se transcribe. Hetero, highly condensed, eu se expresa, eucromatina se expresa. La metilación del ADN cambia la expresión de un segmento de ADN sin cambiar la secuencia. Metilación hace mute a la expresión. Metilación hace mute a la expresión del ADN. Por lo tanto, la metilación va a disminuir la expresión del ADN. Cambia la expresión, ¿no? Envuelto en el imprinting genómico, envuelto en la inactivación del cromosoma X, represión de los elementos transponibles, envejecimiento y carcinogénesis. Metilación del ADN, no olvidarlo. Entonces, la represión dentro del promotor del gen, que se conocen como islas CPG, que no van a ser más que secuencias en las cuales van a haber un montón de CGs en la secuencia de ADN y que van a conocerse como islas, ¿no? P, que viene de fosfato. Bueno, la P no se pone. Lo vamos a ver más adelante en un videito. Entonces, esta represión dentro del promotor del gen, estas islas de SPG, típicamente reprime, silencia la transcripción genética. En cuanto a la metilación de las histonas, ya dijimos que las histonas son estas estructuras. Este es el octámero de histonas y el H1 histona, ¿no? Entonces esto se va a metilar, se va a hacer mute.
¿no? Metilación de las histonas usualmente causa represión transcripcional irreversible, pero también puede causar activación de la localización de los grupos metil. Mnemotecnia histona. La metilación de las histonas mayormente hace al ADN MUT. En cuanto a la acetilación, que viene de activación, acetilación activa. En este caso, acetilación de las histonas, va a haber una remoción de la carga positiva de las histonas. Por lo tanto, si le quitamos la positividad a las histonas, ya no se va a atraer tanto con los ADN que son negativos. El ADN en general siempre va a tener carga negativa. Las histonas tienen carga positiva. Si a las histonas le quitamos su carga positiva, lo quitamos, entonces ya no se va a unir con el ADN, se va a soltar, ¿no? Va a estar más sueltita. Y esto va a condicionar un aumento de la transcripción. En cuanto a la desacetilación de las histonas, sería como desactivación, ¿no? En nuestra mnemotecnia, va a haber remoción de los grupos acetil. Esto va a ajustar más el enrollamiento del ADN, por lo tanto disminuye la transcripción. Bueno, ahora vamos a ver un videito, ¿ya? Que más que todo es una traducción del inglés de un video del First Aid, pero es bastante explicativo y ahí van a entender un poco más. Vamos a ver el video. Hay un montón de ADN en la célula. Si estiramos el ADN, puede medir hasta 1 metro de un núcleo, ¿no? Y todo tiene que caber en el núcleo. ¿Y cómo es eso para que quepa todo en el núcleo? Hay diferentes tipos de histonas: H2A, H2B, H3 y H4. Estos se agregan juntos y el ADN se enrolla 2 veces para formar un nucleosoma. Hay un tipo de histona conocido como H1 que va a unir todo esto. ¿Qué es lo que hace que el ADN se enrolle alrededor de las histonas? Esto es debido a que el ADN está cargado negativamente, y las histonas tienen aminoácidos cargados positivamente. Las lisinas y las histonas Ahora, el efecto de la acetilación y la metilación de las histonas depende de aminoácidos e histonas. En general, agregar grupos acetil hace que el ADN sea más accesible a la ARN polimerasa, y esto se conoce como eucromatina. En la situación opuesta, tener más metilación o menos acetilación hace que las histonas estén más unidas y por lo tanto la transcripción es menor. Entonces, ¿cuál se transcribe más? ¿Heterocromatina o eucromatina? Eucromatina es la que se transcribe más debido a que es más accesible a la maquinaria transcripcional. Una forma de recordar esto sería que los grupos acetil son más grandes y hacen que los nucleosomas estén más separados. En cambio, metil es más pequeño y hace que la heterocromatina esté más juntita. Otra mnemotecnia es acetil AC activo y metil AC mute. Las células también pueden metilar específicamente en sitios conocidos como islas CpG, que son lugares en los que hay un montón de Cs y citosinas y guaninas. ¿Y por qué se conoce como CpG? La P representa el fosfato que separa un nucleótido del siguiente. La citosina y la adenina van a ser metiladas en las islas CpG. Esta es otra forma en la cual las células pueden reprimir la transcripción. Bueno, ahí acaba este video. Vamos a continuar con esta parte de los nucleótidos en un próximo video.